El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Así nosotros, apreciados hermanos, como cristianos, estamos llamados a vivir nuestra vida cristiana en la cruz del Señor que nos ha redimido, y por eso podamos nosotros considerar en el Evangelio de hoy los bienes, las gracias espirituales que derivan del signo cristiano que es la cruz. Primero, considerar el Evangelio. Lo que nosotros podamos compartir con ustedes pues son unas palabras del Evangelio y de la lectura del Evangelio que corresponde para este día. Primero, el Señor nos dice que Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al Padre sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Y dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ahora bien, Jesús, cuando le dice esto a Nicodemo, tiene también en el pasado la palabra de Dios, porque el Señor la conocía muy bien, y nace de ese encuentro en la palabra de Dios también en el libro de los Números, en el capítulo 21, que nos narra en esta lectura, en la cual una experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que estaba siendo impacientados, murmuró contra Dios, contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que muriéramos en el desierto. Es decir, un pueblo que estaba murmurando contra Dios, murmuraba contra Dios, murmuraba contra Moisés. Por eso estar muy atentos nosotros, apreciados hermanos, con nuestras murmuraciones. Cuando murmuramos contra Dios, cuando murmuramos contra los pastores, cuando murmuramos contra personas, atentos con la murmuración. Esta gente decía: no tenemos ni pan ni agua y ya estamos hastiados en esta miserable comida. Es decir, renegaban del camino de purificación que Dios les estaba llevando. Y luego dice que Dios envió contra ese pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron todos los israelitas. Todos los israelitas que eran mordidos por las serpientes morían. Y allí el pueblo sí acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Ruega. Y la oración a Dios, y Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió. Qué hermosa es la oración también del pastor por su pueblo. Qué hermosa es la oración, este pueblo que recurre a Moisés para que orara por él. Qué hermoso es cuando nosotros como pastores también oramos por nuestro pueblo. Qué hermoso también cuando ustedes, apreciados hermanos, nos piden que recemos por ustedes. El pueblo acudió a Moisés para que orara por ellos. Y qué hermoso cuando ustedes acuden para que nosotros oremos por ustedes. Esto es un gesto también de amor. Y por eso dice la palabra de Dios que Moisés rogó al Señor y el Señor le respondió. Y le dijo: ¿de qué estaba siendo mordido el pueblo de Israel? De la serpiente. Y entonces Dios le dijo: haz una serpiente como estas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente y mire la que tú hagas, vivirá. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que Moisés hizo la serpiente de bronce y la levantó de un palo, y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. El que miraba la serpiente de bronce quedaba curado. Nosotros, apreciados hermanos, tenemos unas mordidas mucho más profundas de la serpiente del pecado.
¿Cuántas veces nosotros hemos sido mordidos del pecado y allí estamos llamados no a mirar una serpiente en un palo? No, estamos llamados a mirar a aquel que ha dado su vida por nosotros, que ha sido levantado sobre la cruz, sobre el madero de la cruz, para que nosotros pudiésemos tener la vida eterna. Por eso Jesús viene a decirnos así, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Por eso, cuando nosotros vemos la cruz, vemos a Jesús que está allí, que ha dado su vida para nosotros. Y entonces, apreciados hermanos, también nosotros, considerándolo la palabra de Dios, dice San Juan, hoy celebrando nosotros esta fiesta de la Santa Cruz, de la exaltación de la Santa Cruz, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero ¿dónde nos dio a nosotros la vida eterna el Señor? En donando su vida para que usted y yo tengamos el encuentro con el Señor en la cruz, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Por eso la cruz, apreciados hermanos, para nosotros cristianos es signo de bendición, es signo de salvación, porque allí ha derramado la preciosísima sangre nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que ¿por qué nosotros tenemos la cruz? Si la cruz es signo de maldición, no es signo de maldición, es signo de vida, porque el que miraba a la cruz, como dice la palabra de Dios en San Juan, el que ha visto allí aquel árbol de la cruz donde Jesús ha derramado su preciosísima sangre, allí nosotros, apreciados hermanos, encontramos la vida eterna. Por eso para nosotros cristianos la cruz es signo de bendición, es el altar en el cual nuestro Señor Jesucristo ha derramado su preciosísima sangre. Por eso usted y yo estamos llamados a vivir y abrazar la cruz, porque nuestro Señor Jesucristo ha derramado su sangre para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Y más, dice San Pablo en su carta a los Filipenses, Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, dice San Pablo, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso para nosotros, apreciados hermanos, la cruz no es signo de muerte, la cruz es signo de vida eterna. La cruz es signo de nosotros encontrarnos con el Señor. Por eso la cruz es signo de bendición, y solo aquellos que detestan la vida eterna, solo aquellos que pueden detestar el encuentro con Cristo en la cruz, le pueden huir a la cruz. El demonio, apreciados hermanos, le huye a la cruz, porque allí fue el lugar donde Jesús dio su vida para que usted y yo tengamos vida eterna. Por eso la cruz es signo de bendición, y por eso nosotros como cristianos estamos llamados a vivir nuestro encuentro con el Señor a través del encuentro con la cruz. Y por eso cada vez que nosotros iniciamos la oración, ¿cómo la iniciamos? Con el signo de la cruz, porque es un signo de amor, porque es un signo de encuentro con el Señor. Por eso nos sentimos siempre y nos sentimos nosotros en protección con el Señor, porque Él nos bendice y nos acompaña. Queridos hermanos, el signo de la cruz es signo de vida. El signo de la cruz es signo de vida eterna. El signo de la cruz no es un signo para uno simplemente tener así como de amuleto, como vamos a hacer eso y hacemos así un signo de la cruz que nosotros a veces pues quizás no tiene ni sentido. El signo de la cruz es signo de bendición. No es un signo de suerte en la cual uno como que va a iniciar un partido de fútbol y vamos a colocarnos allí la cruz. Sí, uno se puede encomendar al Señor, puede hacer la oración, puede ofrecer ese juego, puede ofrecer ese trabajo, pero el signo de la cruz es signo de vida eterna, es signo de redención, es signo de amor. Por eso nosotros tenemos que considerar, apreciados hermanos, cuánto más tenemos que nosotros profundizar sobre el sentido de la preciosísima cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque es allí el lugar donde Él ha dado la vida por nosotros. Por eso nosotros, apreciados hermanos, considerar siempre que es un signo de familiar para nosotros de vida. Hay gente que dice que el signo de cruz es un signo de muerte. ¿No van ustedes al cementerio, cuando van al cementerio y ven allá una cantidad de cruces, porque hay signo de muerte? No, no es signo de muerte, es signo de que allí descansa un cristiano.
Es signo de que allí descansa una persona que ha nacido para la vida eterna. Por eso lleva el signo de la cruz. Y por eso nosotros oramos por nuestros seres queridos que han partido a la eternidad, porque la cruz es signo de vida eterna. También, apreciados hermanos, otra consideración de la cruz: todos estamos llamados a cargar con la cruz, no huir a la cruz, sino abrazar la cruz como camino de salvación. Quien cargue su cruz y me sigue, dice el Señor. No podemos abandonar la cruz. Usted y yo también, apreciados hermanos, cargamos con una cruz. ¿Cuál es nuestra cruz? ¿La abandonamos? ¿Qué hacemos con la cruz? Al contrario, la cruz que se nos presenta cada día es camino de salvación, es encuentro también allí en la cual nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Por eso estamos llamados a perseverar, a mantenernos constantes cada vez más en ese encuentro con Jesús, que podamos nosotros seguir encontrarnos con Él, vivir nuestra experiencia de amor con el Señor. Así que la cruz, estamos llamados a abrazar la cruz con ese encuentro con Jesús que nos ha dado la vida eterna. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que ustedes, por la cruz por la que ustedes estén pasando, enfermedad, dolor, pérdida de un ser querido, tristeza, esa cruz sea abrazada por el amor de Dios. Que ustedes puedan vivir esa experiencia del encuentro con el Señor todos los días, dejándonos amar por Él, viviendo el encuentro de Jesús, del Señor que nos ama, que ha derramado su preciosísima sangre en la cruz, para que también nosotros podamos vivir ese encuentro con Él. Que Dios que Dios Todopoderoso los bendiga y los acompañe, y les doy la bendición también con la cruz, signo de vida, signo de que ustedes también viven esa experiencia de Dios. Y que Dios Todopoderoso los bendiga a ustedes, bendiga a sus familias, bendiga a sus seres queridos, para que ustedes perseveren unidos a la cruz de Cristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.